Hermanos, Dios les bendiga en este culto una vez más. Es un gozo poder estar conectados junto con usted y vamos a conectarnos con el Señor también para cantarle y adorarle con nuestros labios. Tengo un pasaje para ustedes, iglesia, y es Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Oremos sin cesar, hermanos. Oremos dando gracias a Dios de todo lo que ha hecho, incluso hasta ahora, cómo nos ha librado. Y si así fuera y pasar otra cosa, también a Dios sea la gloria. Entonces vamos a orar para ponernos en su presencia y pedirle que esta ofrenda sea de su agrado y nos unamos por medio de esta televisión, de este celular. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has tenido control de esta situación, Señor. Has proveído el alimento, nos has cuidado en nuestra salud física. Padre, te pedimos que sea tu nombre glorificado una vez más, que podamos ser usados como el medio para adorarte, para cantar y ser ese medio para que tu Espíritu ministre a tu iglesia, se nutra, Señor, de la palabra también que es después de esto. En el nombre de Jesús, ponnos en armonía, en un mismo sentir, y que tu Espíritu esté aquí presente y podamos disfrutar como músicos, Padre, y más que disfrutar, hacer lo que en nuestro corazón está, que es adorarte y reconocerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Bien, prepárese en su lugar. Este canto es nuevo para ustedes, se llama No Puedo Callar, y es lo que vamos a hacer, a cantarle. Amén. Goces, hermano. Levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti, yeah. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 No podemos callar lo que tú has hecho, Señor. Más y más cantaremos. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús.
Señor. Gracias, Señor, gracias. Se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Soy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder. Nos postramos hoy delante del Rey. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? Nos mostraremos delante de ti, amado Dios, cada día de nuestras vidas. Ayúdanos a poder adorarte como tú lo mereces, que tú puedas encontrarnos, Señor, cada día a esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad, de los cuales tú anhelas y tú deseas. Sea a ti la gloria y el honor y el poder por siempre. Por siempre.
todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. Su cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Dile, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. No hay otro nombre, Señor, como el tuyo. Eres nombre sobre todo nombre, y en tu nombre resucitas y levantas a los muertos. Dile, con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen
Jesús. Solo tu nombre es sobre todo, Señor. Tú sanas, tú restauras, tú haces los milagros que para el hombre son imposibles. Y te cantamos y te adoramos, Señor. Tú eres todo, Dios. Eres todo lo que podemos desear. Y eres ese Padre que anhelamos. En los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino, tu voluntad también, aquí como es
poder, la majestad. Oh, Jehová Jireh, Yahweh, gran yo soy, poderoso. Tuyo es el reino, la tierra te pertenece. No hay poder sobre ti, oh Dios. Yeah. No hay dominio sobre ti. Tú reinas sobre todo nombre. Te queremos coronar, Señor. Tú eres el Rey. Ven y toma este lugar. Una vez más dile desde tu hogar, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria, tuyo es el Todo es tuyo, Señor. Y sé que tu Espíritu Santo te has movido en cada hogar para aquel que te busca de corazón. Pronto estaremos reunidos otra vez. Y agradecemos tu tiempo y lo que nos haces saber en ser prudentes, pero no robarte el primer lugar a ti, Dios. Que seamos valientes y ruego por tu iglesia, que sea esforzada, que tenga fe, aumente su nivel espiritual, que busquemos de ti mientras pueda ser hallado, porque el día de mañana no sabemos, Señor. Infinitas son tus oportunidades, infinito es tu amor. Tú has hablado hoy, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y adoración en su presencia. Reciban un cordial saludo. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta tarde. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1 vamos a estar estudiando. Pero antes, acompáñenme a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por que pudimos deleitarnos en tu alabanza, Señor, a través de cantos, Señor. Pudimos glorificarte, darte gloria, darte las gracias por tu bondad, por tu misericordia, Padre. Queremos poner en esta tarde esta palabra, Señor. La ponemos en tus manos, ponemos nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, sea aplicando y confrontando, Señor, la palabra en cada corazón, Señor. Sabemos que tu palabra es como esa espada de dos filos, Señor, más cortante que esta espada, Señor. Que tu palabra discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, amado Dios. Te pedimos que tú hagas la obra, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que vayas preparando las mentes, Señor, para estar atentas, corazones receptivos, Señor, corazones blandos. Prepara el corazón de aquellos, Padre, que quizá no te conocen y que van a toparse a través del internet con esta predicación, Señor. Gracias porque tenemos este medio, disponemos de los recursos, Padre, como iglesia, como personas, para poder ver a través del internet, Señor. Anhelamos ya regresar, Señor. Anhelamos, Padre, estar juntos, tener comunión unos con otros, pero por ahora te agradecemos lo que tú nos permites en tu soberanía, Señor, y te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, de una manera muy especial. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien, hermanos. Déjenme colocar mi cronómetro. Muy bien. Vamos a estar hablando de Romanos 12, versículo 1. El 25 de junio me tocó a mí compartir, quienes recuerdan, si no ustedes pueden, es la ventaja de poder
predicar en línea, porque los sermones quedan grabados, quedan en internet, y tú puedes ir y recurrir a ese material. Podemos ver el lado positivo de las cosas. El 25 de junio yo les estuve hablando de Romanos 12:2. Esta vez quiero hablarles del versículo 1. Quizá lo debía haber hecho al revés, pero el Señor así es como me abrió el entendimiento para poder exponer su palabra, de modo que tú puedes ver el sermón ahora. Si tú no viste el del 25, puedes ir, meterte a la página de Betania y tomar el sermón que sigue. No está seriado, pero la idea sería muy nutritivo para tu espíritu que tú pudieras ver los dos. Amén. Bueno, dice así la palabra de Dios. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amado, esta carta es una carta muy rica. Es una carta muy profunda. Se dice que es la carta que tiene más contenido teológico y doctrinal de todo el Nuevo Testamento. Es una carta llena de alabanzas, llena de gloria. Y por tanto, que tenemos aquí es como una conclusión. Es como que Pablo está terminando una idea y dice, conclusión, yo les ruego por las misericordias de Dios. Ahora, por tanto, nos está ligando a los versículos anteriores, y quiero que leamos qué es lo que cuál es el pensamiento que Pablo acaba de terminar. Pablo acaba de hablar acerca de la elección de Israel, de cómo nosotros somos salvos a través de la elección de Israel. Pablo aborda en los capítulos 1, 2, 3, aborda acerca del justo juicio de Dios, nos habla de la ira de Dios, nos habla de su misericordia. Pablo recalca mucho a lo largo de su carta que el hombre no puede salvarse a sí mismo, que el hombre es pecador. Recalca mucho, hace énfasis en que el hombre es un ser que continuamente su naturaleza es un actuar pecaminoso. Él mismo en Romanos capítulo 7 concluye al expresar su lucha espiritual, dice, miserable de mí, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo empieza a expresar su dolor y todo cristiano se siente identificado cuando lee Romanos 7, como Pablo dice, hay una ley en mi mente que sirve a Dios, pero hay una ley en mis miembros, y hallo esto, que queriendo yo hacer el bien, no lo puedo hacer. Que no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y Pablo está hablándonos de esta lucha. Posteriormente nos habla de la elección como hijos, nos habla de cómo las cosas obran para bien. Y mira cómo concluye el capítulo 11. Dice lo siguiente: pensando en la salvación, en cómo Dios nos elige, en toda la historia de cómo Dios va orquestando y va derramando su misericordia, termina de la siguiente manera el capítulo 11. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Por tanto, ahí es como se liga. Pablo acaba de explicarnos todas estas cosas, y a partir del capítulo 12, Pablo empieza a hacer, por decirlo así, la aplicación de lo que él acaba de explicar. Él acaba de hablarnos de doctrina, teología. Y ahora, en el capítulo 2 en adelante, son capítulos acerca de los deberes cristianos. Cómo debe responder el cristiano ante estas enseñanzas que Pablo acaba de exponer. Y él termina el capítulo 11 hablando de cuán profunda es la sabiduría, el conocimiento de Dios, cuán insondables son sus caminos. Y me llama la atención esta frase, porque Dios es infinitamente sabio. Dios es infinitamente inescrutable, es difícil de entenderlo, de comprenderlo. Isaías lo dijo de una manera muy similar, dijo, como son los más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos.
más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. La idea de esta doxología con la que termina Pablo es que no tratemos de altercar contra Dios, que no tratemos de cuestionar a Dios. Y primeramente me llama la atención que Pablo apela a la misericordia de Dios. Pablo nos da un mandato y nos dice: presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento había una serie de sacrificios constantes, se sacrificaban de todo tipo, sacrificios animales, sacrificios de corderos, sacrificios de tórtolas, de pan. Había muchos sacrificios que trataban de aplacar la ira de Dios. Pero ahora Pablo nos dice que tu cuerpo sea un sacrificio a Dios. Pero Pablo no está exigiéndolo con su autoridad apostólica, aunque él pudiera hacerlo. Pablo, en su calidad de apóstol, con esa autoridad él pudiera exigir que nosotros como cristianos presentemos nuestro cuerpo. Él no te exige, él apela a la misericordia de Dios. Y para poder entender mejor este texto, el sentir de Pablo, para poder entender la misericordia de Dios, necesitamos entender primero la ira de Dios. Y ese es nuestro primer punto, comprendiendo la misericordia de Dios. Tú y yo, amado hermano, generalmente hablamos y nos quejamos contra Dios. Tú y yo generalmente nos quejamos, somos personas quejumbrosas que siempre decimos: es que yo no merezco esto, es que yo no merecí esta enfermedad, es que yo no merezco lo que me está pasando, es que yo no merecía que me traicionaran, es que yo no merecía quedarme en la miseria, es que yo no merezco este trabajo tan miserable, es que yo no merezco este ministerio tan pequeño, es que yo no merezco esto que me pasa. Generalmente tú y yo vivimos en un estado constante de queja, creyendo que nosotros no merecemos muchas cosas malas que nos acontecen, y cuando nos llegan bendiciones, oh, gloria a Dios, gracias a Dios, pero como que hay un sentir de que yo lo merecía. Y cuando me pasa algo malo, yo me quejo contra Dios y digo: Señor, yo no merezco lo que me está pasando. No, hermanos, somos niños espirituales. Eso es lo que somos cuando tú y yo nos quejamos de esa manera. Amado, ¿quiénes somos tú y yo para decir yo no merezco esto? Romanos 2 habla del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Amado, es Cristo el que no merecía haber sido traicionado por Judas. Cristo es el que no merecía padecer por esa muerte tan horripilante. Cristo es el que no merecía haber nacido en un miserable pesebre. Es Cristo el que no merecía haber padecido la humillación que padeció. Cristo, amado hermano, merecía haber nacido en un palacio lleno de gloria, de riquezas, de oro, de sirvientes, con miles de siervos, con el mejor ministerio. Y sin embargo, ahí está, lavando los pies de miserables pecadores que más adelante lo iban a traicionar. Cristo merecía los mejores discípulos. Cristo merecía haber tenido una muerte más digna. De mil maneras que pudo haber elegido para morir, Cristo merecía una muerte más digna. Y sin embargo, ahí está, sufriendo una muerte dolorosa y humillante, siendo escupido, humillándose hasta lo sumo. Ya bastante humillación implicaba el que siendo Dios se despojó. Eso ya representaba una humillación. Nacer en un pesebre. Y sin embargo, Él sufrió una muerte terrible y dolorosa. Y tú y yo decimos: es que yo no merezco esta enfermedad que me está matando.
Es que yo no me merezco que me hayan traicionado, que me hayan abandonado. Es que yo no merezco vivir en la pobreza. Es que yo no merezco haberme quedado así, quejándonos continuamente. Cristo, siendo perfecto, obedeciendo la ley a cabalidad, jamás emitió queja alguna. Pero nosotros decimos, ¿por qué a mí si yo soy bueno? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy bueno? Amado, déjame decirte, no, tú no eres bueno. Si tú piensas que tú eres bueno, no has escuchado el Evangelio. Y si no has escuchado el Evangelio, no has comprendido la misericordia de Dios. El Evangelio comienza allí, en comprender mi estado espiritual, mi situación, en comprender la gravedad del pecado, en comprender la magnitud del pecado, el alcance de las consecuencias del pecado, entender la grandeza de la santidad de Dios, y entonces la salvación es una realidad en tu vida. Pero hasta que el pecador no entiende su condición miserable, no puede entender la misericordia de Dios. Y si no puedes entender la misericordia de Dios, ¿cómo te vas a acercar a Él en arrepentimiento y gratitud? Escucha, déjame ilustrártelo a través de dos personajes de la Biblia. Quiero hacerte ver algunas cosas que quizás no habías notado y que el Espíritu Santo aplique la palabra a tu corazón y en la intimidad de tu hogar tú veas con qué personaje de estos tú te sientes identificado. Acompáñame a Lucas capítulo 23. Quiero mostrarte a dos personas, ilustrarte la actitud de un incrédulo, una persona que no ha entendido el Evangelio, la misericordia de Dios, su condición de pecado, y mostrarte, por otro lado, una persona que ha entendido el Evangelio y la riqueza inescrutable, la misericordia de Dios. Escucha y que el Señor hable a tu vida y tú sepas identificarte, tener la humildad para saber de qué lado estás tú. Lucas 23, versículo 39. Jesús, estando en la cruz, crucificado, a punto de morir, tiene a su lado, a su izquierda tiene a un delincuente y a su derecha tiene a otro. Ahí está el Señor con un par de delincuentes y escucha, uno de los malhechores, Lucas 23, 39, que estaban colgados, le injuriaba, lo atacaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese es el primer personaje. Quiero que notes lo que este hombre estaba haciendo. ¿Te das cuenta la actitud que tiene? Primero está cuestionando la divinidad de Cristo. Si tú eres el Cristo, si tú eres ese Mesías que había de venir, está cuestionando su veracidad. Si tú eres quien dice ser, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre tiene una actitud egocéntrica y quizá no lo está haciendo de manera explícita, pero de manera implícita este hombre está diciendo, sálvate y sálvame porque yo no merezco estar aquí. Este hombre le está diciendo, si tú eres tan fiel como dices, si tú eres ese Dios tan poderoso y tan bueno, sálvame porque yo no merezco este castigo. Esa es la actitud que tú y yo tomamos cuando se presentan situaciones que no sabemos por qué llegan. Cuando llegan los problemas, cuando llega un cáncer, cuando llega una enfermedad mortal, cuando te quedas sin trabajo, cuando te abandonan y alguien que tú querías mucho te traiciona, nos ponemos, Señor, no que eras Dios, no que me cuidabas, yo no merezco esto que me pasó. Este hombre de manera implícita estaba diciendo, no merezco estar aquí, sálvate tú y a nosotros. Pero escucha ahora un personaje en ese mismo lugar que ha entendido su condición de pecado. Versículo 40. Y respondiendo el otro malhechor le dijo, ¿no temes tú a Dios aún estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Te das cuenta de la actitud? Él entendió, él lo reprende al otro malhechor y le dice, hey,
Nosotros estamos aquí justamente pagando por lo que hicimos. Estamos recibiendo la retribución de nuestro pecado. Nosotros estamos condenados con justa razón. Ese es el pecador que ha entendido que ha sido regenerado y tocado por el Espíritu Santo. Entiende su condición y él no cuestiona a Dios por su juicio. Él entiende que es pecador y que lo que le pasa es algo natural, es algo una consecuencia natural de su pecado. Amado, ¿crees que eres bueno? No. La Biblia dice en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien entienda el Evangelio, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Esto que estás padeciendo, esto que padece la humanidad, estas cosas que está padeciendo el planeta entero, no es juicio divino. El juicio de Dios a este mundo aún no ha llegado. Esto que estamos padeciendo hoy en día no es producto del castigo divino, sino la retribución justa de nuestro propio pecado. El caos, el desastre moral en el que se encuentra el mundo, asesinatos, secuestros, todas estas cosas no son más que la retribución, las consecuencias de su propio pecado, de nuestro propio actuar pecaminoso. De modo que si tú piensas que las enfermedades, que los secuestros, que todas estas situaciones son dolorosas, terribles y abominables, déjame decirte que no se compara a lo que recibirán aquellos que por su dureza y su corazón no arrepentido acumulan ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora quizá tú te preguntes, ¿qué es misericordia? Quizá sería bueno ahora empezar a definir qué es lo de la misericordia. En el griego, la misericordia es piedad, compasión. Es un sentimiento profundo hacia la desgracia de alguien. La idea en el original es como sentir una compasión visceral, es decir, un sentimiento que te conmueve hasta las entrañas. La misericordia es ese sentimiento tan profundo que Dios siente cuando ve al pecador en su estado de desdicha y desgracia, que dice: yo no puedo juzgarlo más. Él está pagando muy fuerte lo que ha hecho. Ahora déjame ilustrarte la misericordia de la siguiente manera. Ahorita ha estado de moda un video de un tipo que intenta asaltar una combi. Bueno, este tipo llega, intenta asaltar y sufre una golpiza. Lo empiezan a golpear, lo humillan. Cuando él trata de escapar, lo toman, lo dejan muy gravemente herido, lo tiran, lo humillan y hacen de él un vituperio. Ahora, lo que este hombre experimentó no fue un juicio. Eso que le sucedió fueron las consecuencias de su actuar pecaminoso. Sin embargo, este hombre está supuesto a enfrentar un juicio ante un tribunal porque ha violado la ley. Él intentó robar a mano armada. Eso que le sucedió fueron las consecuencias de su pecado. Él tiene un juicio pendiente. Eso no es el juicio. Misericordia sería que el juez, el juzgado, el tribunal que va a juzgarle, al ver su condición tan miserable, la humillación, las consecuencias que él sufrió de su pecado, diga: ¿sabes qué? Yo siento compasión y piedad de ti, no te voy a juzgar. Recupérate, sana, y después hablamos del juicio. Después hablamos de un juicio. Así es Dios. Así es Dios. Al ver el estado tan miserable del hombre, al ver cómo éste se va perdiendo en la inmundicia de sus corazones, al ver cómo la humanidad se va autodestruyendo a través de esta serie de antivalores, Él siente compasión, Él tiene misericordia,
Y Él no nos juzga por esos pecados, no derrama su ira, no emite ese juicio, sino que nos deja y retiene su ira. Nuestro Dios es un Dios clemente. Clemente es Jehová, dice la palabra, lento para la ira y grande en misericordia. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Clemente, rico en misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Esa es la misericordia de Dios. No darnos lo que merecemos. Eso es misericordia. Gracia es darnos lo que no merecemos. ¿Entiendes ahora la riqueza, la profundidad? ¿Entiendes ahora el pensamiento de Pablo que hizo profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento, de la ciencia de Dios? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, como un Dios que es justo, que es santo, un Dios que está airado. Puede sentir a la vez compasión y tener clemencia por el pecador. Eso es lo que lleva a Pablo a terminar de esa manera. Ahora entiendes a Pablo. Es por eso que él no les exige con una autoridad apostólica, como diciendo, tú tienes que hacer esto. No, él ha explicado el juicio de Dios, ha explicado su ira, ha explicado su gracia, ha explicado su misericordia. Ha explicado cómo el ser humano es tan pecador que el creyente genuino se duele y dice, miserable de mí. Al ver su corazón, amados, al ver nuestros corazones, yo no puedo más que ver inmundicia, basura. Cuando tú metes tu mano a lo profundo de tu corazón, escudriñas y le dices al Señor como el salmista, escudriña, Señor, lo íntimo de mis pensamientos, prueba mi corazón. Muéstrame aquellos errores, aquellos pecados que me son ocultos. Cuando tú entiendes esto y entiendes tu condición como ese malhechor en la cruz, dices, wow, lo que yo estoy padeciendo no es más que la justa retribución de mi pecado. Y el que Dios no me castigue por ese pecado. Tú puedes venir aquí, a este altar, a este púlpito, pararte aquí a tocar, sentarte en esas sillas. Entras al templo con acción de gracias. Cuando en el Antiguo Testamento una persona entraba en pecado y era fulminada, consumida por fuego, tú no tienes ese miedo al entrar. Por eso es que Pablo ahora no exige, sino que habla, os ruego, apela a la misericordia de Dios con un corazón pastoral, porque él entiende que está hablando a creyentes que han comprendido su pecado. Ruego por las misericordias de Dios. Creyentes que han entendido que nuestro Dios es un Dios grande, que nos ha amado con un amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Y así es como Pablo, y esto nos lleva a nuestro segundo punto, te apela y te pide que en tu vida sea un sacrificio, nuestra vida como un sacrificio. Amados, todas las culturas de todos los pueblos a lo largo de la historia entendían que era menester ofrecer sacrificios a sus dioses. A lo largo del mundo, si tú estudias un poco, ves que cada pueblo entendía la necesidad de adorar a su Dios a través de sacrificio, de mostrar adoración y devoción a través del sacrificio. Desde los tiempos bíblicos, si tú miras el Antiguo Testamento, en Levítico 18:21, da testimonio de cómo en ese tiempo había pueblos paganos que quemaban a sus hijos. Se dice que eran generalmente los recién nacidos, los quemaban como una ofrenda de sacrificio a su dios Moloch. Y no tienes que ir muy lejos. Si tú echas un vistazo unos siglos atrás en lo que es la América precolombina, tú ves culturas como los mayas, los aztecas, los incas, tú ves culturas de este tipo,
que ofrecían sacrificios muy sanguinarios. Estas culturas ofrecían el corazón humano a sus dioses. A veces se subían a lo más alto de sus templos o pirámides y ahí sacaban con la persona viva, abrían el pecho y sacaban el corazón latiendo y lo ponían delante de sus dioses para alimentar a sus dioses. Ellos decapitaban a las personas porque entendían que tenían que alimentar a sus dioses a través de la sangre. Ofrecían mujeres vírgenes, ofrecían niños, ofrecían esclavos. Estas personas ofrecían sacrificios literales y sanguinarios. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente. ¿Cómo es posible, amado hermano, que una cultura pagana que adora un ídolo, un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye, que no habla, que no se mueve, un Dios que ni siquiera existe, y que esta cultura pueda ser tan valiente, tan sagaz para ofrecer este tipo de sacrificios, pero el cristiano que adora al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra, que es clemente, misericordioso, compasivo, no sea capaz de defender y proclamar la verdad bíblica del Evangelio y entregarse él mismo en obediencia a su Dios? ¿Cómo es posible que una cultura pagana tenga un amor tan grande hacia su Dios que sea capaz de ofrecer a sus propios hijos? Y el cristiano prefiere callar, prefiere conformarse a este mundo, como lo vimos el sermón pasado, adaptarse a esta nueva normalidad, a esta nueva serie de antivalores. Todo por no perder una relación, un título, un trabajo, un amigo o aún su propia vida. ¿Cómo es posible que el amor de estas culturas hacia dioses muertos sea más grande que el amor y la gratitud que siente el cristiano hacia un Dios tan clemente y compasivo? Amado, el que no aborrece padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. ¿Eso implica que tienes que odiarlos? No. La palabra en el original, en este texto de Lucas 14:26, la palabra aborrecer significa literalmente amar menos que. Lo que está diciendo es que el que ama más a su padre, a su madre, no es digno de mí, como lo expresó el Señor en Marcos. El que ama más a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y el que ama más aún su propia vida, no es digno de mí, dijo el Señor. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Te das cuenta la idea del Señor? Él no te está pidiendo que te crucifiques en un sentido literal. Él te está diciendo que tú tomes tu cruz y que mueras a ti mismo día con día. Que no antepongas tus anhelos, tus necesidades, tus deseos. Y muchas veces el cristiano, hoy en día que estamos ante esta ola de ideología de género, donde las autoridades han querido redefinir valores morales, donde quieren establecer un nuevo estilo de vida, obligando a médicos, a científicos, a acabar con vidas humanas por nacer, a ignorar la genética para redefinir géneros, obligan a maestros a enseñar sobre diversidad sexual, a hipersexualizar a los niños, obligan a abogados a defender una ley de identidad que va contra la razón. Yo te pregunto, ¿qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a amar más tu título, tu posición, tu trabajo, tu propia vida? ¿Vas a adaptarte a este nuevo estilo de vida, esta nueva normalidad, estos valores? El sermón pasado hablamos de cómo las autoridades van tratando de inmiscuir estas cosas y haciéndolo ver normal. Tú vas a adaptarte a estos nuevos valores, o por las misericordias de Dios, tú vas a estar dispuesto a sacrificar tu título, tu trabajo, tu cargo, amistades o aún tu propia vida por defender la causa del Evangelio. ¿Te vas a conformar? Dile al Señor, yo no me quiero conformar, no me quiero adaptar.
William Tyndale, en la época de la Reforma, fue un hombre que fue quemado. ¿Sabes por qué? Por la simple y sencilla razón de traducir la Biblia al inglés. Martín Lutero, cuando se levanta para defender la salvación por gracia y predica contra las indulgencias, contra la autoridad del Papa, es llamado a juicio y le dicen que si él se va a retractar. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Él hace una oración preciosa y él dice: no puedo, ni quiero, ni debo retractarme, a no ser que se me convenza por el testimonio de las Escrituras, porque los concilios, los papas y todos estos han demostrado que se contradicen, de manera que no voy a retractarme. Aquí estoy y no pienso retractarme. Que Dios me ayude. Amén. Este hombre sabía que iba a enfrentarse hacia la misma muerte. John Huss, John Peyton, estos hombres no tuvieron miedo a perder aún su propia vida. Pablo te está llamando a presentar tu cuerpo, pero no es tu cuerpo literal, sino, como lo hacían estas culturas, sino tu esencia, tu estilo de vida, tus capacidades. Si tú eres médico, si tú eres maestro, político, psicólogo, lo que seas, ofrécete a través del ejercicio de tu profesión. Ofrece tu día a día, tu diario vivir como un sacrificio a Dios, pero tiene que ser un sacrificio apartado, santo. Santo significa apartado. Tiene que ser un sacrificio que se distinga. Si eres obrero, trabaja con santidad, con honestidad. Si eres médico, trabaja con santidad, con honestidad. Ejerce tu profesión para la gloria de Dios. Santidad implica separación. Condúcete con santidad, jóvenes. ¿Qué hacen en una relación de yugo desigual? El cristiano no debe amar este mundo. Debe presentar su vida como un sacrificio vivo, es decir, constante, 24/7. No como los sacrificios en el Antiguo Testamento eran sacrificios temporales que duraban un día, una hora, hasta que se consumía el carnero, lo que se ofrecía, el incienso. Ahora lo que el apóstol dice es que tu vida entera, no solo tu vida religiosa, sino que todo tu ser, tus capacidades físicas, mentales, intelectuales, sean ofrecidas de una manera santa, de modo que el médico cristiano no puede pensar como el médico secular, el obrero cristiano no puede trabajar como el obrero secular, el maestro cristiano no puede enseñar como el maestro secular, porque ellos se presentan, viven en santidad. Y este sacrificio es santo, es vivo y es agradable a nuestro Dios. No nos dejemos llevar por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Eso no viene de Dios. ¿Qué estás amando más? Quizá tú me digas: yo me porto bien, yo me comporto. Mi pregunta es: ¿te portas bien? ¿Te conduces de una manera moralmente ética? ¿Pero lo haces por costumbre, por religión, por amor al ministerio, porque no te quieres ir al infierno? ¿O lo haces por las misericordias de Dios, porque has entendido las riquezas de la gloria de Dios en Cristo, las sobreabundantes riquezas que Dios derrama? Has entendido lo clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Has entendido esto? Si tú lo has comprendido, déjame felicitarte. Si tú actúas moralmente, éticamente, de un estilo de vida que es éticamente correcto, por alguna de las razones que te mencioné, quizás ni siquiera has nacido de nuevo. Eso se llama moralismo, y el moralismo no es el evangelio. Si tú has entendido la misericordia de Dios, si has entendido tu pecado y te has dado cuenta que no lo habías comprendido de esa manera,
te invito a orar. Aprovecha que no estamos de manera física y puedes pedir al Señor que Él te dé sabiduría, que Él te dé discernimiento y que te ayude a ser un cristiano radical, cristiano regenerado y agradecido. Pídele al Señor arrepentimiento. Ven a Él en arrepentimiento y como ese malhechor dice, yo merezco lo que está pasando. Merecemos, el mundo merece lo que le pasa. Gracias a Dios por Cristo. Oremos. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tus caminos, Señor, son inescrutables, tu sabiduría, Señor, porque tu misericordia, tu clemencia, tu piedad, tu compasión para con nosotros, Padre, a pesar de que pecamos una y otra vez, Señor, y te fallamos, a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú permaneces siempre fiel, tu promesa, Señor, tu fidelidad, tu piedad, tú nos miras, Señor, y sientes compasión de nosotros, porque nos ves como esas ovejas, Señor, que no tienen pastor, que vagan heridas. Y en lugar de añadir un juicio justo que nosotros nos merecemos, Señor, tú retienes tu ira y la derramaste sobre tu Hijo en la cruz. Padre, aquella ira que nos correspondía recibir a nosotros, la derramaste en una cruz y la bebió aquella copa de tu ira, Señor. La bebió Cristo. Y hoy nosotros podemos disfrutar de tu bondad, de tu gracia. Y no solo fuiste misericordioso, sino que nos diste salvación, nos diste vida abundante y nos has dado una promesa, Señor, futura, una esperanza donde va a haber un nuevo cielo, una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni más muerte. Y te damos gracias, Señor. Gracias te damos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los invito a que continuemos congregándonos de esta manera online. Dispongan sus corazones en cada servicio, no se pierdan los temas de varones, todo lo que el material que nos dan, varones, damas, tiempos de oración. Sigamos congregándonos y esperemos hasta que podamos regresar y compartir juntos de manera física. Amén. Dios los bendiga.